Infaltable siempre. Sí, total, la actividad física es importante. Adriana, mira, nos dice Jorge Isaac, el problema con los batidos es con los vecinos, ese extractor a las 5 de la mañana despierta todo el conjunto. A propósito de eso, te quisiera entonces hacer una pregunta. Claro. Si yo quiero hacer ese batido el día anterior para consumirlo al otro día, ¿es posible o digamos que, como dicen las mamás, las abuelas, eso trasnochado le sienta mal a nuestro cuerpo? Pues primero se perderían muchos nutrientes, que es realmente a lo que vamos, ¿no? Finalmente lo que queremos es algo fresco en el momento y ya de pronto así esté muy bien conservado, pues hay bacterias, ¿no? Que se pueden pegar de pronto de la noche anterior, así se refrigera y todo esto, pues digamos que no es lo ideal es consumir siempre los licuados, en este caso hablando de licuados, los licuados desintoxicantes que vayan frescos. Además las vitaminas y los minerales que van en los vegetales se pierden supremamente fácil, nomás con el corte que tú haces, de pronto con un cuchillo, con el aire, con la luz, se pierden muy fácilmente, llamamos algo así como que son volátiles, es decir, que se pierden muy fácil, entonces vamos a consumir simplemente una cantidad de alimentos, pero realmente nutrientes como tal, no los vamos a encontrar. Entiendo lo del ruido, sí, claro, sí, total. Yo creo que a cierto. Jorge le tocó entonces con esta recomendación seguir aguantando sus vecinos. Sí, total. Entonces sí es importante. Y otra cosa es que, digamos que es muy importante que no sea tanto en extractor. Realmente no soy muy amiga del extractor, soy más amiga de lo que es la licuadora en este caso. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos consumiendo la fibra. Nosotros en los clubes de cocina que te contaba de Equilíbrate, lo que hacemos es eso, digamos que pasamos por licuadora todos estos nutrientes y el afrecho, es decir, la fibra que tiene, eso es un nutriente importantísimo. Debemos consumir 25 a 30 gramos de fibra en el día y consumimos a veces 5 o 6. Entonces ahí vamos a encontrar una cantidad de fibra supremamente importante porque no lo vamos a colar. Y en el extractor precisamente es eso, extrae solamente, digamos, como el jugo y el afrecho queda ahí. Bueno, también quería preguntarte sobre eso, ¿quiere decir que entonces el colador está totalmente prohibido? En este caso sí, en lo posible pues ya veremos, obviamente hay que mirar qué vegetales y qué frutas son las que adicionamos para esto, pero usualmente si son, por ejemplo, vegetales como cohombro, perejil, no vamos a tener un afrecho o una fibra de pronto que no vamos a poder pasar. Eso queda un poquito espeso, pero pues es una cosa que podemos pasar y la podemos consumir, porque ahí es donde están los nutrientes finalmente, si no estamos desechando la mitad de los nutrientes tal vez. No haríamos nada. Sí, no haríamos algo importante realmente. Listo, Jorge, ahí está. Bueno, Sandra Rodríguez Guevara nos pregunta, batido para el hígado. Batido para el hígado. Bueno, digamos que en general todos los batidos van a servir a nivel de los órganos, en general, todos los órganos. La desintoxicación precisamente se da en el hígado, que es el que procesa una cantidad de nutrientes y el metabolismo, digamos que es el hígado es el elemento, el órgano más importante en ese metabolismo. Al hacer esos batidos que estamos mencionando, por supuesto, digamos que ya estamos hablando de una desintoxicación del hígado, porque por ahí pasa todo, de alguna manera, ¿sí? Entonces la que procesa, entonces es una buena opción consumirlos para limpiar el hígado, para una depuración y una limpieza del riñón, una cantidad de cosas que podemos hacer a nivel de la sangre, inclusive de las células, pero es así, un nivel general. Tal vez de pronto en los buscadores y esto encontramos que es específico para tal cosa, pero generalmente todos los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, vegetales y este tipo de cosas van a servir para todos los órganos. Entonces es hacer una buena mezcla, que nos sintamos bien y hacer una variedad, digamos, durante la semana también para que no nos cansemos y que el organismo sí reciba esos nutrientes adecuadamente. Bien. Nos pregunta Lucía Enríquez, ¿qué tan recomendable es preparar batidos con leche? Sí, se pueden preparar, obviamente se pueden preparar, digamos que las frutas que utilicemos cuando preparamos un batido de este tipo, que no sean ácidas en lo posible, ¿no? Por supuesto, digamos que sean frutas más bien hacia dulce o un poco neutra, podría, digamos, ir bien, digamos, en una mezcla como esta, pero la leche es una buena opción. Si tenemos intolerancia a la lactosa, por ejemplo, podemos utilizar bebidas como hablábamos, que tienen proteínas también, que es la bebida de soya o leche de soya que le llaman, y la leche de almendras, también que es digamos que es una buena opción. Pero siempre tratar de que sea una leche como tal, una bebida láctea realmente, que sería la leche entera o la leche semidescremada, depende también, es como te digo, es muy relativo, ¿no? Si la persona tiene problema de colon, una leche lactosada. Entonces hay muchos tipos de leche en el mercado, podemos elegir el más adecuado para nosotros dependiendo de nuestro estado nutricional, de nuestro estado de salud y nutricional, exactamente, el peso y todo esto. Bien, Lucía, gracias por tu pregunta. Vamos con Ada Sa José. ¿Hasta cuántas veces al día se puede tomar y hasta qué hora? Bueno, lo ideal realmente es en la hora del desayuno, ¿no? Eso realmente sería lo que limpiaría el organismo. Ahora, digamos que si lo quieren tomar en la noche, antes de ir a la cama, pues digamos que sería una buena opción también. Pero realmente cuando tú te despiertas, tu organismo viene de un ayuno de 8, 10, 12 horas, depende
de la hora en la que consumamos la cena. Entonces vamos a encontrar una limpieza del organismo mucho más real, ¿no? Cuando consumimos algo que realmente nos está nutriendo, que se va a pegar a los órganos, realmente una cantidad, y en la sangre se va a filtrar, bueno, una cantidad de cosas, de procesos que podemos ver en este sentido. Entonces va a ser mucho más adecuado porque el organismo está solito o desocupado en ese momento, entonces va a ser mucho más efectivo. más efectivo, sí, claro. En la noche pues ya hemos consumido una cantidad de alimentos y esto no va a ser lo mismo. Realmente como desintoxicantes serían en lo posible en el desayuno, exacto, en ayunas. Bien. Nos pregunta Luz Jara, bebidas para diabetes y colon irritable. Bueno, para personas con diabetes, pues obviamente hay que bajar la cantidad de azúcar, entonces evitar frutas demasiado dulces, por ejemplo el banano, las uvas, hay gente que licúa también uvas, de pronto que no haya una mezcla muy grande de frutas, que sea una fruta y el resto pueden ser vegetales, hablando de batidos, ¿no? Porque por ejemplo, si hablamos ya, digamos, de los desintoxicantes, porque son diferentes como hablamos, pero si son batidos, por ejemplo, puede ir una leche, puede ser, hablando de la persona de diabetes, ¿no? Una leche entera o semidescremada, se puede utilizar. Se puede utilizar linaza, por ejemplo, que es una fibra. La fibra es muy importante para todo el mundo y sobre todo para las personas diabéticas, para que haya una buena absorción de los carbohidratos, una buena digestión en general, entonces nos ayuda muchísimo. Y las frutas, ¿no? Las frutas, como hablamos, que no sean muy dulces, no adicionar miel, no adicionar endulzantes, a no ser que sea una stevia o un endulzante pues químico que haya, pero en lo posible que sean muy naturales, pero siempre que sea muy bajo en azúcar. Si utilizan un yogur, por ejemplo, que se puede utilizar, puede ser un yogur griego, puede ser un yogur natural, entonces fíjate que solamente va a ir el azúcar realmente de las frutas, que digamos que va a ser de alguna manera mínimo si no elegimos frutas demasiado dulces. Adriana, ¿qué tan rico? Discúlpame, vamos a hablar del de colon, que era lo que hablábamos también. De pronto hay personas que sufren de colon, entonces en ese sentido hay que mirar el tipo de leche que se utiliza, entonces lo que hablamos anteriormente, la leche deslactosada, bebidas con base en soya o con base en almendras, se puede utilizar la fibra, por supuesto, incluiríamos también vegetales, o frutas, pero no una mezcla, ¿no? Y mirar qué vegetales son los que realmente yo, si tengo un problema de colon, realmente no los tolero. Usualmente pueden ser, por ejemplo, el melón, frutas como melón usualmente no se toleran mucho, el pepino cohombro, ¿sí? Entre esos vegetales que se utilizan tanto para batidos y para ese tipo de cosas, pero es más hacia los lácteos realmente los que pueden producir esa molestia a nivel de colon. Adriana, te quería preguntar, ¿por qué tan recomendable es consumir esos batidos que ya nos ofrece el mercado? Pues claramente los batidos que hacemos en la casa son mucho más naturales, no tienen azúcar, pero qué tan recomendable es, si digamos no tenemos el tiempo, queremos consumir un batido pues que me estén ofreciendo en algún supermercado. Sí, bueno, en este momento está en boom ese tipo digamos de batidos y de bebidas en general. Hay que tener un poco de cuidado con eso, no es que sean malos, por supuesto se pueden consumir, pero en ocasiones lo que he visto es que tienen demasiado azúcar, ¿sí? Entonces no van a ser como tan adecuados, entonces finalmente no van a tener no van a llegar a ese objetivo realmente, que es algo nutritivo, sino que va a ser una cantidad de calorías demasiado alta. Entonces debemos siempre mirar qué elementos o qué ingredientes más bien tiene determinado batido. Si vemos que tiene demasiado azúcar, podemos pedirle a la persona que lo prepara que por favor evite determinado ingrediente para poderlo consumir. Se pueden consumir, pero hay que mirar los ingredientes, no solamente pensar que porque están ahí los nombres y lo vemos lindo, pues obviamente va a ser súper saludable para mí. Hay que mirar específicamente los ingredientes, las mezclas de esos ingredientes. Y sobre todo la cantidad de azúcar, y pues sobre es todo como de lo que más abusan. Exactamente, porque a veces digamos que tomamos la miel, por ejemplo, como algo que es muy natural y por supuesto que lo es, pero no deja de ser un azúcar, de ser un carbohidrato, de tener una cantidad de calorías que no van a ser las adecuadas, de ser inadecuado, por ejemplo, para una persona que tenga diabetes, ¿sí ves? Entonces hay que saber siempre los ingredientes de lo que yo estoy consumiendo, porque en ocasiones las personas dicen, no, voy a tomar un batido en la media mañana o en la media tarde, y es algo como una media mañana, algún refrigerio, y realmente está siendo muy calórico. Pueden ser 400, 450 calorías que podemos encontrar posiblemente en un batido como estos, que va a ser demasiado, cuando digamos que lo ideal depende también, no es muy relativo, pero pueden ser 100, 200 calorías. Estaremos consumiendo 2 o 3 veces más de lo que realmente se necesita. De lo normal. Exacto. Bien. Nos pregunta Luz Edith Gallego, una mujer embarazada, ¿qué batido debe consumir? Bueno, los batidos en general, digamos que si no tiene intolerancias a la lactosa, pueden ser con leche, con yogur, con alguna fruta, con frutos secos, con semillas, no hay ningún problema, lo puede consumir así, o simplemente en agua, si de pronto se tiene a veces, digamos, esa intolerancia, pueden ser también con una proteína. Es que, como te digo siempre, es muy relativo. Si esta persona, esta mujer embarazada está baja de peso, podría adicionarle una proteína,
¿sí? Una proteína, digamos, industrializada, por decirlo de alguna manera, podría adicionarle allá, digamos, el resto de los componentes. O simplemente los naturales, que serían la leche, las almendras, que tienen una cantidad importante de proteína, el yogur, todo este tipo de cosas. Pero finalmente, digamos que no va a haber una diferencia tan grande. No hay restricción. Sí, no hay una importancia, depende, ya de, como te digo, el estado nutricional y de salud de la persona. Si es una persona que puede tener tensión arterial elevada o diabetes gestacional, eso ya es muy, sí, relativo. Es muy relativo. Depende. Si es una persona que está normal, pues sí, lo puede consumir sin exceso, porque obviamente hay que consumir de todo. Lo importante es más la cantidad, la frecuencia, la porción como tal de lo que yo consuma y las mezclas que se hagan, obviamente, de ese alimento y que yo las tolere. Bien, listo, Luz, gracias por tu pregunta. Bueno, Ana María Mancilla nos hace un comentario, dice, los jugos son malos puesto que le quita las vitaminas y demás a la fruta. ¿Qué opinas? Sí, en el corte, obviamente, como les mencionaba, de pronto en el corte se pueden perder nutrientes, precisamente por eso van unidos a otro tipo de componentes para que haya una compensación de esos nutrientes que se alcanzan a perder. En todo lo que tú hagas de preparación de alimentos siempre se van a perder nutrientes, o sea, es muy raro que no los perdamos. De hecho, digamos, consumir un licuado o un batido, pues obviamente va a ser mucho más saludable que consumir otro tipo de bebidas, jugos tal vez industrializados, ese tipo de cosas. Entonces, no podemos decir que va a ser al 100%, pero sí va a ser nutritivo. Los jugos como tal, yo como nutricionista, digamos, no los recomiendo todo el tiempo. Lo que son los jugos que estamos acostumbrados de una sola fruta, en agua, con azúcar, digamos que es mejor consumir la fruta como tal. Es muy diferente si yo me tomo un vaso de jugo a consumir una porción de fruta. Un vaso de jugo de, bueno, no sé, de manzana, de pera, si yo me como la fruta van a tener realmente todos los nutrientes y la fibra que se necesita. Cuando yo consumo esa fruta en un jugo como tal, como los que tomamos en lo que llamamos la sobremesa o el pasante para el almuerzo o la cena, pues ya no van a ser tan nutritivos. Entonces, ¿por qué no hidratarnos más bien con agua? Podemos utilizar o tomar ese hábito de tomar el agua más bien y consumir las frutas en porción más que los jugos. Ya sería jugos, aparte ya o diferente en este caso de batidos o licuados. Y que también ahora se ve mucho que la fruta se reemplaza por la sopa, entonces digamos que puede ser como una muy buena, sí, y una muy buena opción realmente consumir la fruta. Nosotros en nuestro servicio Sodexo tenemos precisamente esa opción para las personas. Entonces digamos que si la persona no quiere su sopa o está de pronto en sobrepeso y quiere cuidarse mucho, tiene que tener un estilo de vida mucho más saludable, lo que hacemos es que darle la opción que pueda consumir la fruta y no la sopa, que va a tener más calorías y unos componentes completamente diferentes. Distintos. Bien. Un saludo para Sandy Argotti, que nos pregunta, ¿qué batidos puedo tomar que no me hagan daño por la gastritis? He tomado varios y me han hecho daño. Sí, usualmente si le adicionan limón o frutas ácidas, usualmente van a traer problemas digestivos, dentro de ellos gastritis, colon irritable, molestia en general. Entonces sí es importante no adicionar de pronto frutas ácidas, si es un licuado que sea solamente de vegetales, y ver qué vegetales son los que más toleran, ¿no? Pero usualmente digamos que vegetales, por ejemplo, la espinaca, también los vegetales como el apio, el cohombro, son vegetales muy suaves, entonces no van a tener como problema con eso. No adicionar lo que les mencionaba, sobre todo esa parte de los ácidos, ¿no? El limón, la naranja, que siempre están y son muy importantes dentro de las recetas de ese tipo de bebidas. Entonces se pueden utilizar, pero dependiendo de la persona. Adriana, mira, nos pregunta Jackie Bernal, yo consumo sábila en mis batidos, ¿es bueno para la salud? Digamos que la sábila se utiliza pues para todo, ¿no? Digamos que es muy apropiada para cualquier cosa, una quemadura, un dolor en cualquier parte del cuerpo. Sí, es una planta muy importante, con muchos nutrientes, entonces claro que se puede utilizar, perfecto que se utilice, va muy bien con los batidos porque le da una consistencia un poquito más espesa tal vez. Nunca vamos a encontrar ese sabor de pronto, ese remanente de sabor o ese sabor residual que pueda tener, no. Pasa desapercibida. Casi que pasa así, depende del paladar de cada persona, ¿no? Por supuesto, eso es muy relativo, pero usualmente pasa desapercibido y tiene una gran cantidad de nutrientes, entonces para la persona que nos pregunta, excelente, es una muy buena opción. Listo. Bueno, ¿qué tal si hablamos ahora de recetas? Le explicamos a la gente cómo preparar un batido, qué ingredientes específicamente podemos consumir. Si León nos ayudas con unas imágenes que tenemos acá de unos batidos que prepara la doctora. Bueno, acá tenemos un batido número 1 que es batido hiperproteico, que eran los que hablábamos en principio. Entonces cuéntanos qué ingredientes llevan, cómo prepararlo. Ok. Bueno, este batido lleva banano, digamos que depende también la cantidad es relativa también, ¿no? Depende del gusto de cada uno, pero digamos que podríamos utilizar medio banano, 5 unidades de fresa, mora, yogur natural en lo posible,
Tratemos siempre de no incluir más azúcares, ¿no? Lo que les mencionaba antes, de pronto no incluir más azúcares adicional a la que ya trae la fruta o los lácteos como tal. Proteína en polvo, una medida que sería, digamos, como lo adecuado, cubos de hielo para darle una mejor consistencia, la stevia, si hay necesidad, si no, no hay necesidad, digamos, de endulzar, y kiwi. Eso sería una muy buena opción, tiene gran cantidad de nutrientes, vitamina C, tiene el potasio, si las personas hacen ejercicio, a partir del banano, por ejemplo, se encuentra el potasio, entonces va a ser una muy buena opción. Es excelente, digamos, entonces vamos a tener una cantidad de nutrientes que podemos tomarlo como desayuno, acompañado de pronto de algún otro proteico, si queremos, y también lo podemos reemplazar en la comida, entonces, o podemos reemplazar la cena más bien por un batido como eso, también podría ser una buena opción. O si ya la persona tiene una necesidad nutricional muchísimo más alta, pues obviamente digamos que lo puede consumir adicional a la cena o a las comidas, digamos, durante el día. Pero eso depende, ¿no? Si se hace ejercicio, si se tiene un estado nutricional adecuado, que no se tenga un porcentaje de grasa elevado, nada de eso. O sea, es muy relativo, pero se puede utilizar. Bueno, ¿y ahí qué hacemos con los ingredientes? ¿Los licuamos y tal cual como salgan, así no los tomamos? En lo posible. Si no licuar, porque estaríamos perdiendo una cantidad de nutrientes. Por eso siempre utilizamos frutas que no tengan problema con esto, ¿no? De pronto que son el kiwi, lo que hablamos del banano, van a dar muy buena consistencia, las fresas. Entonces fíjate que no va a tener tanta necesidad. De pronto con la mora, por las pepitas, entonces ahí habría que tal vez poner el zumo, digamos, de la mora. Esa sí sería una opción que podríamos utilizar. Pero si es son las fresas, no tiene ningún inconveniente. Adriana, un jugo que tú recomiendes. ¿Qué le echamos? ¿Un jugo? Un jugo desintoxicante. Ah, bueno, una bebida. Y que sirva también para bajar de peso, que es lo que a muchas mujeres y hombres les interesa. Una bebida desintoxicante puede ser perejil, cohombro, apio, sí, en pequeñas cantidades, obviamente, digamos que puede ser media rama de apio, medio cohombro, un cohombro inclusive, porque eso es casi agua, como el 90% aproximadamente la composición del cohombro, del pepino cohombro es agua, entonces se puede utilizar así. Lo que la persona que nos preguntaba hace un rato nos decía acerca de la sábila, también la podemos utilizar, hielo. De pronto este sí nos va a quedar un poquito más bajo en sabor, entonces le podemos adicionar un endulzante que puede ser la stevia, o digamos que sería como lo más adecuado consumirlo natural, pero si de pronto nos hace falta un poquito de dulce, entonces podría ser así, o adicionarle una fruta para que le dé un poquito más de sabor, por ejemplo piña, podría ser, o una manzana verde, por decirte algo. Entonces fíjate que hay diferentes opciones, depende de cada persona, de los gustos, de las preferencias y del estado nutricional de cada persona. Adriana, la gente cómo puede encontrar tus recetas, cómo puede comunicarse contigo, cómo pueden ver todo lo que el programa Equilíbrate Sodexo les puede brindar. Bueno, a través de mi correo, adriana.ruiz@sodexo.com. Con todo gusto, obviamente, daremos toda la información que necesiten. Listo. Adriana, te damos las gracias por haber estado nuevamente con nosotros, por traernos todos tus consejos que claramente hacen muy bien a nuestro cuerpo, a ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que en noticiasrcn.com está lo que quieres saber y no olviden dejar en nuestras redes sociales todas las preguntas, todos los comentarios y todos los temas que quieran que tratemos acá en este espacio que es de ustedes. Feliz tarde. Gracias.